Todos los demás saquen sus Biblias a Mateo capítulo 12, por favor. Mateo capítulo 12. Bye, Mateo. See you later, buddy. ¿Se acuerdan cuando se enojó Mateo conmigo? Porque estamos estudiando el Evangelio de Mateo y le dijo a su papá, estoy enojado con Pastor Joe. ¿Y por qué? ¿Por qué anda hablando de mí? Se me hizo tan gracioso. Eso hizo mi día. Eso hizo mi día cuando Mateo dijo que yo estaba hablando de él. All right, familia, vámonos por favor a Mateo capítulo 12. Continuamos caminando con Jesús, aprendiendo cómo vivir, adorar y amar al estilo de Jesús. La semana pasada, si ustedes recuerdan, tuvimos un tiempo tan increíble con Jesús, aprendiendo que el amor es la ley que sobrepasa todo. ¿Cuántos dicen amén? El amor es la ley que sobrepasa todo. Y de hecho es lo que nos dice la palabra de Dios en Gálatas 5, 22 al 23, en la Nueva Traducción Viviente, Pablo hablando, dice, en cambio, la clase de fruto que el Espíritu Santo produce en nuestra vida es amor, alegría, paz, paciencia, gentileza, bondad, fidelidad, humildad y control propio. Luego dijo él, no existen leyes contra estas cosas, ya que el amor cumple con todos los requisitos de Dios. En Romanos 13, 8 al 13 dice, no deben nada a nadie, dice Pablo, excepto el deber de amarse los unos a los otros. Y eso es lo que Jesús quiere que aprendamos. ¿Por qué? ¿Por qué es que Jesús está tan enfocado en que nosotros aprendamos a amar? Porque Dios es amor, dice la palabra de Dios. Porque Dios es amor. Él es la personificación del amor. De hecho, la palabra de Dios nos dice en 1 de Juan 4:20 que no podemos decir que amamos a Dios si no amamos a nuestros prójimos. El apóstol Juan lo escribió, dice, si alguno dice yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Y eso es lo que vimos la semana pasada, si ustedes recuerdan, cuando vimos los fariseos y los líderes religiosos que vinieron y apuntaron el dedo contra los discípulos de Jesús. Mira, 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 están haciendo lo que es ilícito hacer el día de reposo. ¿Y qué es lo que hicieron los discípulos de Jesús, si ustedes recuerdan? Piscando granos de trigo, porque tenían hambre. Y después Jesús les dijo que la mente que ellos tenían o la manera que estaban pensando en la interpretación de la manera que los fariseos y los líderes religiosos estaban interpretando la ley, básicamente estaban diciendo en sus mentes, es mejor dejar a un ser humano hambriento para que se cumpla la ley de Dios. Y Jesús les dijo, ustedes no conocen a Dios. No conocen la palabra, vayan y aprendan, les dijo lo que significa deseo misericordia y no sacrificio. Y después Jesús, siendo Jesús, recuerdan, fue y buscó una de la sinagoga de ellos. Y eso me encantó a mí de mi Señor. Y vimos ahí que se topó con un señor que tenía una mano seca o deformada. Y los fariseos vinieron con intenciones malas y le dijeron a Jesús, oye Jesús, ¿es lícito sanar el día de reposo? Y realmente es una pregunta bien triste, ¿no? ¿Qué es lo que ellos esperaban? Me puse a pensar yo. Que Jesús les diga, claro que no. Díganle que regrese mañana o la próxima semana. Pero no respondió así Jesús, ¿verdad? Jesús les dijo, ¿quién de ustedes, si se les cae una abeja en un pozo en el día de reposo, no la van a sacar? Por tanto, Jesús dijo, el hombre vale más que una oveja. Y Jesús le dijo al Señor, saca la mano, y lo sanó. Y vimos una última reacción de estos fariseos, la tercera de ese día. Primero fue la acusación,
después fue la tentación y finalmente vimos su reacción y la reacción de los fariseos. El verso 14, Mateo capítulo 12, lo leímos, dice, y salidos los fariseos tuvieron consejo contra Jesús para destruirle. ¡Wow! Eso nos quiere decir que ellos convocaron una reunión y tramaron cómo matar a Jesús. ¿Por qué? Porque sanó a un hombre que estaba enfermo en el día de reposo. Ponte a pensar en eso. Los líderes religiosos, los que gritaban la ley, los que según pensaban que tenían una relación con Dios, tramaron matar a Jesús, todo porque Jesús mató a un hombre en el día de reposo. Sanó, disculpen, ¿qué dije yo? Mató, no, sanó. Es que los fariseos lo querían matar. Vamos a orar, guys, vamos a ver lo que el Señor tiene hoy para nosotros. Padre, venimos a tu presencia. Sentarnos a tus pies, Padre, aprendiendo lo que tú deseas de nuestras vidas. Señor, te pido que limpies mi mente, que sea tu voz, tu Espíritu Santo, ven y enséñanos. Padre, enfócame para tu pueblo. Te doy gracias porque eres bueno para con nosotros y nos amas. Y nos cambias y nos transformas por medio de tu palabra, por medio de situaciones, por la vida. Y eres bueno y te alabamos y te adoramos. En el nombre de Cristo Jesús, su pueblo dice amén. Amén. En el verso 15, Mateo 12, leemos, dice, sabiendo esto Jesús, sabiendo que lo querían matar, se apartó de ahí y lo siguió mucha gente y él iba y estaba haciendo ¿qué? Sanando a todos. Todavía era día de reposo. Todavía era día de reposo y él está sanando a todo mundo. ¿Sí? Verso 16 dice, y les encargaba rigurosamente que no lo descubriesen. ¿Por qué? Porque su tiempo no había llegado. Él todavía no había terminado. Él apenas estaba comenzando su ministerio. Verso 17, y aquí nos vamos a plantar hoy. Hay tanto que podemos cegar aquí, porque Jesús es el cumplimiento de las profecías de Dios. Verso 17 dice, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías cuando dijo, he aquí mi siervo, subrayan a quien he escogido. Subrayan mi amado, subrayan en quien se agrada mi alma, pondré mi espíritu sobre él, subraya todo esto. Y a los gentiles anunciará juicio, no contenderá, ni vocerá, ni nadie no oirá en las calles su voz, la caña cascada no quebrará, y el pábilo que humea no apagará, hasta que saque a victoria el juicio, y en su nombre esperarán los gentiles. Vamos a desarrollar esta tarde esta parte del texto y vamos a aprender de no solo quién es o era Jesús, pero quiero que escribas esto en tus notas. ¿A qué me ha llamado ser Jesús? ¿O a qué me ha llamado ser Dios? Porque lo primero que vemos en el verso 18 es que Jesús, todo divino, todo Dios, vino en forma de ¿qué? De siervo. El Rey de Reyes se despojó de su divinidad, tomó la forma de un siervo que vino a servir, a dar su vida para que otros tengan y encuentren verdadera vida. No vino él para ser servido, sino para servir. Escribe esto en tus notas. No vino para vivir por sí mismo, sino vino para vivir para que yo tenga vida. ¿Qué le dijo Jesús a sus discípulos y qué nos dice Jesús a nosotros? El que desea seguirme, levante su cruz, niéguese a sí mismo. Que significa abandona tu propia manera de vivir o tus deseos y ven y vive para mí. Y la razón es que para que otros vengan y encuentren vida, nos tenemos que ceñir nuestra toalla y servirles y lavarles los pies como Jesús lavó los pies a todos a su alrededor. Jesús vino y ministró y sirvió y no vino para ser servido, sino para servir, que significa que Él vino a ser de bendición, renunciando su vida para que tú y yo tengamos vida. ¿Cuántos dicen amén?
Ponte a pensar, el Rey de Reyes, el creador de todo en existencia, se despojó de sí mismo, dejó su divinidad y vino como siervo a servirnos a nosotros. ¿Cuántos reyes mundiales terrenales conoces tú que viven por sus sujetos? ¿Alguien? ¿Saddam Hussein? ¿Kim Jong-un? ¿Donald Trump? ¿Joe Biden? Solo el Rey de Reyes vino no para ser servido, sino para servir. Y me encanta que Dios nos dice que seamos siervos. Me encanta que Él me dice a mí, que te dice a ti, ve y sirve para que otros vengan a conocer de mi amor y de mi gloria. Y ¿sabes qué? Me encanta más de Jesús, porque ves aquí en el mundo, ¿cuántas veces no te has topado tú con personas que dicen, haz como yo digo, pero no como yo hago? Si no, son hipócritas. Haz como yo digo, pero no como yo hago. Jesús dice, yo nunca te voy a llamar a hacer algo que yo mismo no haría. Yo no te llamaría a servir si yo no serviría primero. De hecho, déjame te enseño cómo lavar pies. Wow. Él no viene y te dice, haz como yo digo. Él viene y te dice, haz como yo hago. Levanta tu cruz y sígueme. Él vino y nos enseñó cómo servir. Nunca te va a pedir Dios hacer nada que Él mismo no ha hecho. Cuando vivimos de esta manera, estamos viviendo al estilo de Jesús y esto agrada el alma de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Esto agrada el alma de Dios. Tu vida se convierte en un olor fragante para el Señor. Ahora vamos al verso 18. También ahí nos dice que todo el poder del Espíritu Santo fue puesto sobre Jesús. Todo el poder de Dios y su deidad reposó sobre Jesús, ¿verdad? Y lo hemos visto a través de la palabra de Dios. Jesús resucitó a la hija de Jairo. Jesús sanó al leproso, pero más que eso lo tocó. Vino y removió demonios. Sanó al hombre gadareno, ¿ustedes recuerdan? Que estaba poseído. Y ese mismo poder dinámico que vino y reposó sobre Jesús, Dios te lo ofrece a ti también, ¿lo sabías? Ese mismo poder dinámico Dios quiere derramar en tu vida. Él quiere derramar su Espíritu sobre ti, porque ves, hay diferentes experiencias del Espíritu Santo. Cuando tú vienes y das tu vida a Jesús, Él viene y vive en ti. Pero hay un derramamiento del Espíritu sobre nuestras vidas y Dios quiere derramar su Espíritu sobre tu vida también. ¿Cuántos de ustedes ya aprendieron que por tus propias fuerzas tú no puedes cambiar? Quiero ver, hermano. Si no lo has aprendido, ojalá que topes fondo pronto, para que lo aprendas y aprendas a depender de Él. El mundo tiene sus libros que vende. ¿Cómo ser el mejor tú? ¿Cómo tener éxito en la vida y esto y lo otro? El único que tiene el poder para cambiarte es Dios. Tú puedes ponerle lipstick, ¿cómo se dice lipstick en español? Pintalabios a un cerdo y sigue siendo un cerdo. ¿Correcto? Le puedes poner aretes, le puedes pintar aquí azul o rojo, no sé. Moñito. ¿Tienes experiencia, bro? Lo puedes bañar en mantequilla para que huela bonito. ¿Y qué va a hacer el cerdo que nomás ya le pusiste su lipstick, sus eyeshadows, sus aretes, su moñito? ¿Y qué va a hacer cuando tú le abres la puerta? Mira, vamos a presentarte. ¿Qué va a hacer el puerco? ¿Qué va a hacer el cerdo? Va a correr al lodo. ¿Por qué? Porque esos son
transformación externa y no interna. El Espíritu Santo obra en nuestras vidas y Él es el que hace esa obra interna. Produce algo que solo Él puede producir y es un cambio interno que se refleja externamente. ¿Cuántos dicen amén? Y ese mismo poder que Dios le dio a Jesús, que vino y reposó sobre Él, Dios quiere derramar sobre tu vida para su gloria. Para su gloria. ¿Cuánta gente no ha venido a Cristo? Porque fulano de tal era un diablo y era un terror en el vecindario. Pero un día venía vestido con un traje y cargaba una Biblia. Y todos decíamos, Pero pasó un año, pasó 2 años, 3 años, 4, 5, 6. Y de repente la gente dijo, wow, algo pasó en ese hombre porque yo sabía quién era. Una obra interna. Dios quiere hacer esa obra en tu vida y solo Él la puede producir. ¿Por qué y para qué? Para que vivas al estilo de Jesús. Para que ames al estilo de Jesús. Para que perdones al estilo de Jesús. Para que sirvas al estilo de Jesús. De hecho, la Biblia nos dice que si solo se lo pedimos, ¿quién de ustedes como padre? Si tu hijo te pide un pescado, le vas a dar una culebra. ¿Quién de ustedes, si tu hijo viene y te pide pan, le vas a dar una piedra? Si ustedes, siendo malos, saben dar buenas dádivas a sus hijos, ¿cuánto más tu Padre Celestial os dará el Espíritu Santo? Si solo se lo pidieran. Él quiere derramar su Espíritu en tu vida. Ese Espíritu que resucita a los muertos. Ese Espíritu que resucita a los muertos. Romanos 8, Pablo nos dice, Romanos 8, 9, el 17 se los voy a leer. Dice, pero ustedes no están dominados por su naturaleza pecaminosa, porque son controlados por el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios vive en ustedes. Y recuerden que los que no tienen el Espíritu de Cristo en ellos de ninguna manera pertenecen a Él. Y Cristo vive en ustedes. Entonces, aunque el cuerpo morirá por causa del pecado, el Espíritu les da vida. Porque ustedes ya fueron hechos justos a los ojos de Dios. El Espíritu de Dios, quien levantó a Jesús de los muertos, vive en ustedes. Así como Dios levantó a Cristo de los muertos, Él dará vida a sus cuerpos mortales mediante el mismo Espíritu, quien vive en ustedes. Ese poder dinámico que resucitó a Jesús vivirá en ti y solo entonces podamos producir, y disculpen, no quiero decir podamos producir, solo entonces producirá Dios en tu vida esa vida de resurrección, de un hombre nuevo, de una mujer nueva, resucitado esa verdadera vida. Continúa Pablo diciendo en Romanos 8, por lo tanto, amados hermanos, no están obligados a hacer lo que su naturaleza pecaminosa los incita a hacer. Ya no estás obligado a hacer lo que tu naturaleza pecaminosa te incitaba a hacer. Pues si viven obedeciéndola morirán, pero si mediante el poder del Espíritu hacen morir las acciones de la naturaleza pecaminosa, vivirán, pues todos los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios. Solo por el poder del Espíritu Santo, el mismo Espíritu que Dios derramó sobre Jesús. ¿Y sabes por qué necesitas el Espíritu? Te lo voy a decir. Porque un cristiano que no tiene el Espíritu, o una persona que no tiene el Espíritu, puede causar mucho daño. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos de ustedes han sido heridos por personas que no conocen al Señor? De hecho, se paran en tu cara y te dicen, no me juzgues, yo soy buena persona. ¿Cuántos de ustedes, como yo, no han sido heridos por personas que no tienen el Espíritu de Dios? ¿Por qué necesitamos el Espíritu? El verso 19 y 20 de Mateo 12 nos dice, para no pelear, para no gritar, para no levantar nuestra voz, para no aplastar la caña más débil. Y para no apagar esa velita que apenas está dando su luz. ¿Qué significa eso? Que necesitamos el Espíritu Santo para amar y para no pisotear a nadie.
para no pisotear a nadie. Jesús nunca pisoteó a nadie. Y como los hijos de Dios tenemos que reconocer y discernir cuando alguien está débil. Porque es bien difícil a veces discernir cuando alguien está débil. Tú puedes quebrantar a alguien con tus buenas intenciones. La ley dice, la ley dice, la ley. Y esa persona apenas se está deteniendo. Y tú los quebrantas. Porque no tienes el discernimiento del Espíritu Santo. Necesitamos el Espíritu Santo. Y tus palabras o tus acciones los puede quebrantar. Disculpen, me atoró algo en el cuello. Necesitamos el Espíritu Santo para no apagar. Escucha esto, me encanta lo que dice aquí, lo que decía la profecía de Isaías, que Él no iba a apagar esa pequeña lucecita que quedaba prendida en las vidas de algunas personas con las cuales nos vamos a topar. Esa velita que apenas está titilando. En nuestra naturaleza pecaminosa natural podemos destruir en vez de edificar. Tú puedes en tu naturaleza pecaminosa apagar a alguien en vez de traerles vida. Derribar en vez de construir. De hecho, es exactamente lo que los fariseos hacían. Ellos no tenían el Espíritu de Dios. Ellos apagaban. Ellos miraban las cañas débiles, que significa una persona tan débil, y venían y destruían, tomaban a ventaja. Ya llegaron sus hijos, los que fueron al campamento. Llegaron con bien, ministrados por Dios. Y nosotros sin el Espíritu Santo podemos hacer lo mismo. Destruir vidas, pero con el Espíritu Santo podemos ser como Jesús y ver esa caña que está a punto de quebrantarse y venir y vendarla en el amor de Dios para que se haga fuerte una vez más, y cuando vengan los vientos de la vida pueda pararse y pararse firme. Con el Espíritu de Dios tú puedes venir y ver esa persona cuya vida, esa flamita está titilando. Y vienes tú al estilo de Jesús y pones combustible en sus vidas y de repente se convierte en una fogata de gloria para el Espíritu Santo y para Dios. Pero solo podemos, con el poder del Espíritu Santo que Dios derramó en la vida de Jesús, querer derramar sobre tu vida. Y finalmente Jesús, como siervo de Dios, lleno de todo el Espíritu Santo, vino y proclamó el evangelio del reino de Dios. Iglesia, a esto hemos sido llamados. A proclamar el evangelio del reino de Dios. Ahora ponte a pensar en esto. ¿Cómo hubiera sido recibido el mensaje de Dios si Jesús hubiera venido sin amor, sin compasión y sin el Espíritu Santo? Ponte a pensar en eso. ¿Cómo hubiera sido recibido el mensaje de Cristo Jesús si Él hubiera venido para vivir para sí mismo y para ser servido, no para servir? Jesús no hubiera traído a nadie. Así como nosotros no atraemos a nadie cuando vivimos de esa manera llamándonos cristianos. Imagínate si yo le hubiera dicho, me van a servir porque me van a servir. Imagínate si Dios diría, me vas a servir porque me vas a servir. Pero Dios dice, no, yo vine a servirte a ti y vine a dar mi vida para ti. Él vino para enseñarnos el camino. Él vino para ceñirse una toalla para lavarnos nuestros pies. Él vino y levantó una cruz para darnos vidas para que tú vivas. Él no vino para ser servido, sino vino para servir, para dar su vida en rescate de muchos.
¿Qué es lo que atrae a las personas a Cristo Jesús? El amor. ¿Qué es lo que te atrajo a ti a Cristo Jesús? El amor de tu Dios que vino y dio su vida en esa cruz para que tú tengas vida. Porque aún cuando éramos enemigos de Dios, Cristo murió por nosotros. Vino Él para dar su vida en rescate de muchos, para enseñarnos a vivir esa vida que atrae a las personas a Él, que es el amor. Y eso es a lo que Él nos ha llamado a vivir, como siervos. No para ser servidos, sino para servir. Llenos del poder del Espíritu Santo para vivir, para que otros vivan. ¡Wow! Llenos del poder del Espíritu Santo para vivir, para que otros vivan. ¡Wow! Y Jesús dice, solo encontrarás esa vida cuando me sigas y levantas tu cruz. Va completamente contra nuestra naturaleza, ¿correcto? Jesús dice, yo te quiero empoderar para que tú vayas y vendes y no dañes. Yo te quiero empoderar para que seas combustible y no para que apagues. Porque quiero que otros vengan a través de tu vida a conocerme para que ellos alumbren para mi gloria. Hemos sido llamados a vivir al estilo de Jesús. Hemos sido llamados para servir y no ser servidos. Hemos sido llamados a vendar y no quebrar. Y hemos sido llamados para traer fuego y no para apagar. Hoy yo te pido que tú le digas al Señor que derrame su espíritu sobre tu vida. Le voy a pedir al grupo de adoración que venga. Hoy, antes de que te vayas, yo te ruego y te pido que tú le digas al Señor, Señor, yo necesito tu poder para vivir la vida a la cual tú me has llamado. Señor, yo no puedo vivir la vida a la cual tú me has llamado sin el poder de tu espíritu. Yo no puedo servir, no puedo amar, no puedo vendar y no puedo traer tu fuego al menos de que tú derrames tu espíritu sobre mí. Familia en Facebook Live, vamos a empezar a tomar nuestro tiempo aquí para agarrar nuestros elementos. Por favor, quédense con nosotros. Si estás en casa y ya tienes tus elementos preparados, denos un minutito mientras la congregación viene a agarrarlos de ellos. Y ahorita vamos a tomar comunión juntos. Si se ponen de pie, por favor. Vengan al frente, agarren su tacita, recuerden que hay dos. Y luego regresen a sus asientos y ahorita compartimos juntos. ¿Cómo estás? Te llama el Salvador. Ve tal como estás. Ven y recibe. Vivirás por siempre, vida eterna, poder para vencer. Bebe el agua viva y calmarás tu sed.
lo hacemos para recordarnos lo que Él hizo en la cruz para nosotros. No es algo que nomás se hace por hacer. Si tú no tienes relación con Cristo, realmente estás desperdiciando tu tiempo, y la Biblia dice que estás trayendo condenación sobre tu propia vida. Pero antes de venir y recordar lo que Él hizo, quiero que todos inclinen su rostro y cierren sus ojos, tomen un tiempo, tú y Dios, ahí donde tú estás. Tú habla con Él. Si hay algo en tu vida que tú tienes que entregarle al Señor, entrégaselo ahorita. Si hay algo que tú hiciste, tú ahí donde tú estás, tú dile: Señor, perdóname. Perdona mi pecado, Padre. Perdóname, Señor, porque yo he fallado, Señor, y mi naturaleza pecaminosa, Padre, a veces me domina, Padre, pero lléname de tu Espíritu Santo para que yo viva para tu gloria. En Mateo 26, la palabra de Dios nos dice que la primera vez que compartieron de la cena del Señor, Jesús estaba con sus discípulos y tenía el pan en su mano. Y les dijo: tomen esto, comed, esto es mi cuerpo. Ellos todavía no entendían lo que estaba sucediendo, ellos todavía no entendían lo que iba a pasar. Y en fe compartieron esa cena con Jesús. Compartamos juntos. Y tomando la copa y habiendo dado gracia, les dio diciendo: bebed de ella todas, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada por remisión de los pecados. Somos limpios por lo que Él hizo por nosotros. ¿Cuántos dicen amén? No te olvides que tu Señor te ama más de lo que tú te imaginas. Nunca te olvides de eso. Él te ama más de lo que tú te imaginas, porque Él dio su vida para que tú tengas vida. Compartamos juntos. Hoy estudiamos y aprendimos que el Señor quiere derramar el mismo espíritu que derramó sobre Jesús en tu vida. Ese poder dinámico. Hoy vamos a cerrar con esta canción que se llama Espíritu de Dios. Y si tú necesitas el poder del Señor, y todos lo necesitamos, tú habla con el Señor. Que Dios me los bendiga.